En el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, en Egipto, la Pascua fue el paso de la esclavitud a la libertad. También ha sido el paso, pero ya sí, de salir de ese estado de postración a poder vivir la libertad de los hijos de Dios. Pero para nosotros los cristianos, la Pascua es el paso de la muerte a la vida. Hablaríamos de una primera Pascua, que es el paso de la vida biológica que tenemos a la muerte, cuando morimos. Pero la Pascua nueva, la Pascua verdadera, es que no quedamos muertos, sino que pasamos de esa muerte a una vida eterna. Entonces la Pascua nueva y eterna es el nacer de nuevo. Leamos esta cita de la carta de Pablo a los Romanos, por favor. ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos incorporados a su muerte? Por medio del bautismo fuimos pues sepultados en él en la muerte, con él en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos mediante la portentosa actuación del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva, porque si hemos sido injertados en él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante. Si miramos ese texto, entonces encontramos como el bautismo nos une a Cristo en su muerte. Porque el bautismo es la destrucción total del hombre viejo, de la condición antigua. Se destruye, desaparece. Se limpia toda esa mancha. Uno de los signos del bautismo va a ser el agua. Y el agua tiene dos significados. El primero es que el agua lava, limpia. Entonces, toda esa condición pecaminosa, esa condición purulenta, a consecuencia del pecado, queda limpia, desaparece, es destruida su contaminación. Signo de vida, sin agua no hay vida. Entonces, habla de la nueva vida, de la vida nueva que Jesús ofrece. Si hemos muerto, si hemos sido injertados en Cristo, en una muerte semejante a la suya, también lo seremos en una resurrección semejante a la suya. Toda nuestra vida cristiana depende del bautismo. Toda. Una persona, digamos que por un error de la iglesia, recibe cualquier otro misterio o sacramento. El matrimonio, y no está bautizado, ese matrimonio no es válido. La ordenación sacerdotal y no está bautizado, esa ordenación no es válida. Ningún sacramento se puede recibir sin haber recibido antes el bautismo. Por eso, bautismo, crismación o confirmación y comunión son llamados los sacramentos de la iniciación cristiana. Significa, con ellos entramos a formar parte de la iglesia. El bautismo produce dos efectos. En primer lugar, nosotros hijos herederos. Ojo con eso. Si se muere una persona con la cual no tenemos ningún vínculo, pues no tenemos derecho a reclamar su herencia para nada. Pero si esa persona es mi papá o mi mamá, o hay un vínculo real, yo puedo esperar la herencia. Entonces el bautismo me hace hijos de Dios y por lo tanto heredero del reino de los cielos, heredero de la vida eterna. Y la segunda característica o efecto es que el bautismo me hace miembro de la iglesia. Es mi matrícula en la iglesia, es la puerta de entrada a la iglesia. Que si yo no soy miembro de la iglesia, no puedo participar de su vida sacramental. Todo, entonces, el bautismo es la experiencia cristiana fundamental, la condición primera para la vida cristiana total.
todo lo que está en la iglesia encuentra su origen y contexto en el bautismo. Pues todo lo que está en vive por la resurrección de Cristo. Se origina y vive por la resurrección de Cristo. Así, después del bautismo, va a venir el sello del don del Espíritu Santo, que es el misterio o sacramento de la crismación. Las palabras con las que se da la confirmación o crismación en la iglesia ortodoxa son esas: sello del don del Espíritu Santo. Después del bautismo viene la confirmación o crismación, que es la experiencia personal de Pentecostés en cada uno de los hombres. Entonces, el bautismo es la experiencia personal de la Pascua de Cristo, de su paso de la muerte a la vida. Porque de la vida a la muerte todos pasamos. Sin ella, todos pasamos de estar vivos a morir. Pero el paso de la muerte a la vida es la experiencia de Pascua. Y esa la vivimos personalmente en el bautismo, y en la crismación o confirmación vivimos nuestro Pentecostés personal. El bautismo es lo que representa muerte y resurrección verdadera. Es la presentación no de una idea, sino del contenido mismo y la realidad misma de la propia fe cristiana. Creer en Cristo significa que lo que dice Pablo es porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Eso es creer en Cristo. Nos unimos a su muerte y nuestra vida está oculta con Cristo en Dios, dice Pablo a los colosenses. Solo las personas que están comprometidas con Cristo mediante el bautismo y la crismación en la iglesia ortodoxa pueden ofrecer y recibir la Santa Eucaristía. Quien no está bautizado no puede participar de la Eucaristía, no puede comulgar. Y esa comunión, en caso de recibirla impropiamente, lo que es muy poco posible en la iglesia ortodoxa, no tiene validez. ¿Por qué digo que es poco posible en la iglesia ortodoxa? Lamentablemente, y nunca me une el ánimo de criticar dañinamente nada de la iglesia hermana, pero en la iglesia católica, lamentablemente, ya cualquier señora o cualquier persona sin más ni más resulta dando comunión. O incluso a veces cuando un ministro propio, como el diácono o el presbítero, dan comunión, se lo dará todo el que arrime sin saber cuál es. Yo me he preguntado siempre, si eso no fuera la comunión, sino que fuera entregar un dinero o alguna cosa, exigiríamos cédula, quién es, de dónde. Entonces, ¿cómo es que entregamos lo más sagrado que tenemos a cualquiera sin saber quién es? En la iglesia ortodoxa, solo el sacerdote da comunión normalmente, o el diácono en condiciones especiales, y se lo da a personas que conocen. El rito de la comunión dice: el siervo de Dios, Juan, recibió ahora el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo para el perdón de sus pecados y para la vida eterna, así uno por uno. Entonces, el sacerdote o el celebrante sabe quién es, lo conoce. Cuando llega una persona que no es conocida en la comunidad, entonces es costumbre nuestra que antes de la liturgia va donde el párroco le dice: padre, yo soy fulano de tal, vengo de tal parte, mi padre espiritual es el padre fulano, si usted quiere llámelo para que sepa que, y para que él autorice que usted me dé la Sagrada Comunión. Pero muy comúnmente, una persona que llega al templo y hace fila y no sabemos, pues no se le va a dar la comunión. Es lo más sagrado que tenemos. No lo podemos entregar de una forma inconsulta. Entonces, a veces dicen: es que el ortodoxo es muy complicado. No.
creemos en serio en lo que hacemos y lo hacemos con el mayor escrúpulo que nos es posible. Entonces no voy a entregar lo más sagrado, tan absolutamente sagrado. Hay mil reflexiones, incluso de no creyentes. Voltaire, este gran personaje, llegó a decir, cuando le explicaron cuál era la creencia del cristianismo, llegó a decir, si los cristianos creyeran en verdad en la presencia de Cristo en la Eucaristía, nunca saldrían de los templos. E incluso algún tiempo después en Francia, cuando pasaba una procesión con la Eucaristía, la procesión del Corpus Christi, se descubrió la cabeza. Y alguien le dijo, ¿usted no dice que no cree? Dijo, no, puede que no crea, pero nos saludamos. O sea, el respeto y la admiración que él llegó a sentir por el misterio de la Eucaristía. Y nosotros los que decimos creer muchas veces no. Entonces, en primer lugar, cualquier persona distribuye la comunión, sin que sea la persona de ordinario autorizada y preparada para ello. Y se le entrega a cualquiera al que va haciendo fila sin saber si eso no es, si vive o no vive, si es católico o no, si es cristiano, nada, absoluto. El que se arrime acá le pueda. Eso entonces para nosotros es inadmisible. Entonces, la única forma de participar válidamente del sacramento de la Eucaristía es estando bautizado y crismado. Son las condiciones indispensables para esa situación. El bautismo entonces tampoco es solo un medio de santificación para creyentes individuales o un medio por el cual un individuo logra comunión con Dios según su propia conciencia particular. No es eso. Es más bien un acto vinculante a la Santa Comunión con muchas personas que poseen la misma fe, la misma esperanza del bautismo. Cuando hablo de comunión, estoy hablando en el sentido de la palabra de unión en común. Con el bautismo yo entro a ser parte de, entro en comunión con, soy de los mismos ¿de quiénes? De los que tenemos la misma fe en Jesucristo, la misma esperanza de la salvación y que hemos recibido el mismo bautismo. El bautismo es el acto corporativo de muchas personas que tienen una mente y un corazón y una boca al servicio del único Dios y Señor, en el único Cristo y en el único Espíritu Santo. Es el acto corporativo. Nosotros formamos parte de ese grupo, de ese conglomerado que tiene una mente, un corazón y una boca al servicio del único Dios y Señor, en Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Participar en la Santa Comunión de la Iglesia Ortodoxa es identificarse plenamente con los misterios de la fe ortodoxa. Los difuntos. Es identificarse totalmente con todos los aspectos de la Iglesia, con su historia, sus concilios, sus cánones, sus dogmas, sus reglas disciplinarias. Es aceptar sobre sí la responsabilidad directa y concreta para todo lo relacionado con la tradición ortodoxa y profesar responsabilidad de la vida diaria de la Iglesia Ortodoxa. Hacemos parte de, aceptamos obligaciones en la Iglesia. Cuando se habla de ella, están hablando de mí. Su suerte tiene que ver con la mía. Y su mal nombre me entristece y me afecta. Confieso un solo bautismo para la remisión de los pecados. Es la expresión del credo niceno que estamos analizando. Entonces, la vida de la Iglesia.
Mediante el bautismo y la crismación entramos en comunión con la Iglesia Ortodoxa. No hay ninguna otra manera. Ninguna otra. Solo es ortodoxo aquel que está pálidamente bautizado y confirmado. Solo ese. Por eso incluso cuando alguna vez nos indagaban sobre un nefasto personaje, lo que hablamos al comienzo, que se hacía pasar por sacerdote ortodoxo, fuimos claros en decir, no es siquiera ortodoxo, porque para ser ortodoxo hay que haber recibido el bautismo y la crismación pálidamente de manos de un sacerdote ortodoxo. Entonces, uno vive conforme a la vida de la Iglesia en la forma posible. Se es fiel a la doctrina y disciplina de la Iglesia por la fiel comunión con la jerarquía de la Iglesia. Eso no es con cuentos. Miren, parte casi diríamos que identifica a aquellos que usurpan el ministerio sacerdotal, cualquiera de sus 3 grados. Ahora de modo obispos, ahora cualquier señor es obispo, ya ni siquiera hablamos de sacerdotes falsos, sino de obispos por toneladas. Hay un obispo cada pocas cuadras que se dice que es católico, que es ortodoxo, que es anglicano. Entonces, ellos andan con listas. Miren, desde el Papa fulano, y parten de un nombre conocido, aceptado, él consagró fulano, y ese fulano, y ese fulano, y va teniendo una lista de sucesión apostólica que nadie certifica, pero que llega hasta el Señor que le impuso las manos. Y de esa manera se quiere validar sus sacramentos. Eso en la Iglesia Ortodoxa no existe. La forma más clara de la apostólica. Yo ni siquiera conozco la mía. ¿Por qué? Porque un elemento decisivo de la legitimidad de un ministro de la Iglesia es la plena comunión con la jerarquía de la Iglesia. Yo soy sacerdote bajo el homoforio del arzobispo Atenágoras y de su toda santidad el patriarca Bartolomeo de Constantinopla. Si certifican eso, saben que soy canónico, que soy legítimo. Entonces no es una historia, ni 10 páginas, ni nada, ni la señora del frente dice que sí, nada de eso. Es la comunión, o sea, la unión en común, la obediencia, la delegación que un obispo canónico, válidamente ordenado, en plena comunión con toda la Iglesia, hace de mí, del ordenado. Entonces, para nosotros la comunión con la Iglesia es un elemento indispensable. Si alguien rompe su comunión con la Iglesia, si alguien apostata de la Iglesia, ya en él no reconocemos sucesión apostólica. Por lo tanto, no reconocemos ninguna validez en los ritos, ceremonias y sacramentos que esa persona ofrezca. Por la vivencia sacramental en la Iglesia, en el matrimonio se da la unión del hombre y la mujer, que se santifica para siempre. Por la vivencia sacramental en la Iglesia, cuando alguien está enfermo y sufriendo, llama a los presbíteros de la Iglesia para que oren ungiéndolo con aceite, el misterio de la Santa Unión. Por la vivencia sacramental en la Iglesia, cuando uno peca y se separa de la vida de la Iglesia, vuelve a entrar en comunión con ella mediante el misterio de la confesión. Por la vivencia sacramental de la Iglesia, cuando se muere, vuelve al Creador
mediante las oraciones e intercesiones de la iglesia. Así, la iglesia, así la vida entera de la persona se vive dentro y con la iglesia. Ella es la presencia mística del reino de Dios en el mundo. Entonces, no es un elemento supletorio o adicional. No es como dicen falsamente algunos protestantes. Jesús no viene a fundar iglesias. No, es que no viene a fundarlas. Jesús no es el fundador. Jesús es el fundamento de la iglesia. La funda el Espíritu Santo. Siguen diciendo falsedades. Y dicen que no se necesita iglesia. Aquí hay un grupo desafortunado que publica Biblia sin religión. Eso es más o menos como cantantes sin respiración. La Biblia es un libro de carácter religioso que se da dentro de la iglesia, es de la iglesia, lo escribe la iglesia. Entonces, muy bien. La confesión de un solo bautismo para la remisión de los pecados es reconocer que por la resurrección de Cristo, la vida ofrecida de los seres humanos en la iglesia es una vida totalmente nueva. Una vida totalmente nueva. ¿Qué nos dice la carta a los Colosenses, Martica? Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Martica, hay un radio que nos está por ahí afectando la audiencia. Gracias. Entonces, en la vida de la iglesia, toda vida comienza en el nuevo nacimiento del bautismo. Es lo que leíamos hace un rato, es la vida escondida con Cristo en Dios. Entonces, toda vida comienza en el nuevo nacimiento del bautismo. Si no es así, no están viviendo la vida que Jesús nos ofrece. En esta nueva vida están contenidos todos los misterios de la fe cristiana. Fluye por las aguas del bautismo todo lo que se encuentra en la iglesia. La remisión de los pecados, la vida eterna. Todo fluye por medio del bautismo. Miremos entonces el agua y la impureza. El agua lava la piel de impureza, lava el cuerpo cuando se está sucio, pero no puede limpiar la impureza que se encuentra en el interior del cuerpo. No lava la impureza del alma humana. Los hebreos, pueblo judío en el cual nace Jesús, realizaban sin cesar rituales de purificación y de ablución. O sea que se lavaban sin cesar la piel con el agua. Pero el agua no puede alcanzar la impureza de su alma. El agua no es sino un símbolo. La ablución del cuerpo es el símbolo de la ablución del espíritu, pero no es la realidad. Con que yo me eche agua, símbolo de la ablución, de la limpieza de mi alma, con eso no es la realidad. De acuerdo, yo no quedo limpio. El agua puede lavar el rostro externo del hombre, pero no su rostro interno, que es la imagen de Dios en el hombre. Solo Dios, por el poder de su espíritu, limpia la impureza espiritual del hombre. Solo Dios lo puede hacer. Como símbolo de purificación, el agua es necesaria durante el bautismo. San Juan Bautista bautizaba solo con agua.
y según la interpretación del apóstol Pablo, el pueblo judío entero fue simbólicamente bautizado en agua. Leamos el texto de 1 Corintios. Todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Muy bien. Entonces, ese es el verdadero bautismo. Ese no es el verdadero bautismo. Es la imagen del original. No es sino la sombra del bautismo cristiano. Entramos entonces aquí en la controversia. ¿Y qué pasa cuando alguien que dice que ya está bautizado se quiere hacer cristiano ortodoxo? Que si bien se está bautizado en la Iglesia Católica Romana, ese bautismo es válido, es verdadero, y simplemente se le daría el sacramento de la confirmación. Pero si es bautizado en cualquier secta, cualquiera de las cientos que conocemos, ese bautismo o ese pseudo bautismo no tiene ninguna validez. Hayas utilizado el rito que se ha utilizado en la forma que ha sido hecha, ya que eso no era sino una imitación del original. Caso diferente a cuando alguien está en peligro de muerte, entonces se bautiza y tan pronto pasa el peligro se trae a la iglesia para que el sacerdote haga los ritos complementarios, entre ellos es fundamental el sacramento de la confirmación. Entonces, nos queda claro, si alguien está bautizado en una secta, ese bautismo no es válido. Un solo bautismo. El ser humano murió porque se amó a sí mismo y a su vida más que a Dios. La vida de Cristo está compuesta exclusivamente por su deseo de salvar al ser humano, de librarlo de la muerte en que el ser humano transformó su vida, de restaurarlo a esa vida que había perdido en el pecado. El bautismo significa la purificación total, el umbral por el cual los hombres entran en la iglesia de Cristo. No entran 2 veces o 3 veces, sino una única vez. Es por ello que no hay sino un solo bautismo. Esto está particularmente subrayado en las Sagradas Escrituras con estas palabras: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, que está en Efesios 4:5. Discúlpenme que leí la cita yo. Bueno, entonces, desde la carta a los Efesios vemos que bautismo solo hay uno. Es muy especial que llega gente bautizada a la iglesia hermana, la iglesia católica romana, un bautismo que es verdadero, y va a la secta por ahí y la secta se lo lleva para un río a bautizarlo. Como si ellos, que no tienen ninguna sucesión apostólica, que nunca han recibido de Jesús el encargo de bautizar en su nombre. No, es que la escritura dice, sí, pero yo no puedo decir que si la escritura dice, es muy importante que los bienes lleguen a sus legítimos herederos. Con eso me estoy diciendo que yo heredé lo que no es mío. Entonces, el que Jesús diga, vayan y hagan discípulos y bautícenlos, no significa que eso lo pueda hacer cualquiera. Ese fue un mandato que él no le dio a la comunidad cuando tenía 5,000 personas al frente de la multiplicación de los panes. Todos, oiga, bien pueda, vayan, bauticen a todo el mundo. No, se lo dio a los escogidos. Los sucesores directos de los apóstoles son los obispos genuinos, canónicos y auténticos de la iglesia. Cuando hablo de iglesia me refiero a la iglesia ortodoxa y a la iglesia católica romana.
Entonces, hay que apartarnos, dice el Señor, de los que les dicen que hay que bautizar al hombre varias veces. Eso es falso, es un solo bautismo. Así lo confirman los padres Nicén, los padres del primer concilio de Constantinopla, en el año 381. El bautismo significa la muerte del hombre viejo y pecador y el nacimiento del hombre nuevo sin pecado. Recuerden que vamos a ser juzgados por Dios por los pecados que cometimos después del bautismo, no antes. Es lo que confirma el testimonio de las Sagradas Escrituras en la Carta a los Romanos. Martica. ¿O es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos incorporados a su muerte? Por medio del bautismo, pues, sepultados con él en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos mediante la portentosa actuación del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. De una manera clara, pero nos acaba de hablar ahí Pablo. El Señor no murió 2 veces para que seamos bautizados en su muerte 2 veces. Es por ello que los santos padres del Segundo Concilio Ecuménico, el de Constantinopla, dijeron: confieso un solo bautismo. Eso dicen los padres de la Iglesia de ese Segundo Concilio, y lo dicen por esa razón, porque Cristo murió una sola vez y por eso recibimos un solo bautismo. En los hebreos, la circuncisión, o sea, el sello en la carne, el sello de la alianza de Dios con su pueblo en el antiguo pacto, sirvió también como imagen original para el bautismo cristiano. Con un cuchillo se cortaba el prepucio, o sea, la parte anterior del pene, la que cubre el glande. Tanto cuando la circuncisión se practicaba, se hacía de una vez y para siempre. A nadie lo circuncidaban hoy y lo volvían a llevar luego porque no había nada que circuncidar. Ya se había retirado el prepucio. Entonces, de ahí también, del mismo modo, el bautismo se realiza una vez para todo. La circuncisión se practicaba tanto para adultos como para niños. Esto es lo que se cumplía en la Iglesia de Dios desde los tiempos apostólicos. Entonces es triste ver también hoy personas que controvierten la enseñanza apostólica. O sea, los apóstoles son los únicos que conocieron tan directamente a Jesús por sus 3 años de vida pública junto a él. Y aparece una persona 2000 y pico de años después creyendo que él conoce mejor a Jesús que los apóstoles. La verdadera y única Iglesia de Cristo nace con los apóstoles, con aquellos que recibieron directamente del Señor el Espíritu Santo. Entonces no podemos pretender ni aceptar que hoy se llame iglesia a grupos nacidos simplemente del capricho, simplemente de una posición cerrada, o peor, simplemente del ánimo de lucro de algunos. Por ello, den la espalda a los que les dicen que de no bautizar a los niños. Pregúntenles quién responderá por las almas de los niños sin estar bautizados, si mueren sin estar bautizados, viviendo al lado de sus padres. Esa sería una buena pregunta. Ese cuento de que no se bautizan los niños también va en contravía de toda la tradición de la Iglesia. O sea, estos que oyeron 2000 y pico de años después y entendieron lo que aquellos que escucharon
de los apóstoles o de sus inmediatos sucesores la enseñanza de Jesucristo. Eso entonces tiene que ser. Entonces desde antiguo siempre bautizamos niños. El bautismo de Juan no era para la remisión de los pecados, sino únicamente para el arrepentimiento. Y Juan mismo dio testimonio de ello diciendo, Martica, yo os bautizo con agua en señal de conversión, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Muy bien. El mismo Juan entonces da testimonio de que el verdadero bautismo no era el bautismo de arrepentimiento de él, sino que el verdadero bautismo es con Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo es el que Jesús transmite a los apóstoles. Reciban el Espíritu Santo, va a decir en Juan 20. Y aquellos de que ustedes les perdonan los pecados quedan perdonados. Y da una serie de facultades. ¿Por qué? Por la recepción del Espíritu Santo que el Padre envía al mundo a través de él, de Jesús. Entonces, aquel que es más poderoso que Juan el Bautista, más poderoso que el mundo entero, mostró por su propio ejemplo el bautismo verdadero y su plenitud. Fue bautizado en el agua, pero luego vino el Espíritu Santo sobre aquel que sin pecado se sumergió en las aguas del Jordán. Y en ese instante el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma. Juan bautiza. El agua purifica el cuerpo. El Espíritu de Dios lava las almas. El bautismo, este es el bautismo verdadero en su plenitud. Un solo bautismo que no se puede repetir a la misma persona. Nicodemo una noche y solicitó a Cristo la enseñanza de la salvación. El Mesías, ¿qué le respondió? El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es absolutamente claro. Entonces, usted no está bautizado o tiene un bautismo de alguien que no tiene sucesión apostólica, que no tiene plena comunión con la iglesia. Usted verá si corre el riesgo y se juega la posibilidad del reino en la vida eterna. Porque si usted no nace de agua y espíritu en el seno de la iglesia, usted no podrá entrar al reino de Dios. Entonces, la purificación del cuerpo y del alma, la renovación del cuerpo y del alma, son la gracia del Espíritu Santo, quien da la fuerza y la guía a la santidad. El fuego del Espíritu Santo consume durante el bautismo la excrescencia original en el alma de cada descendiente de Adán. La carga de tantos siglos, de tantas generaciones se retira del alma del bautizado. Desde ese momento, el bautizado es responsable únicamente de las cosas que vienen y no de las cosas del pasado. El bautismo del que se sirvió Juan para bautizar a los judíos ya no fue y no es más. Sirvió como signo de alerta y de preparación, y el bautismo en agua en vista del arrepentimiento. Ese bautismo cesó. No era un don del Espíritu o de la fuerza del Espíritu Santo que fue dado al mundo ulteriormente por Cristo, como consta en Hechos de los Apóstoles. Mientras que el bautismo en las aguas y el Espíritu permanece hasta hoy. Sin este
nadie puede llamarse cristiano. Observe, el Señor ordenó a los apóstoles. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es un mandamiento saludable, salvífico, que los santos apóstoles realizaron al pie de la letra y que la Santa Iglesia Católica y Apostólica sigue realizando hasta el día de hoy. Miremos un poco del martirio. ¿Qué significado tiene el martirio en el bautismo? Entonces, además del santo bautismo, hay otro que es dado que no es dado para todos, que es el bautismo por la sangre de los santos mártires. Todos los grandes han sufrido y derramado su sangre en nombre de Cristo. Son los testigos valerosos del Evangelio de Cristo. Son hijos de Dios que los impulsó, que los impíos degüellan como ovejas. El sacrificio refuerza la iglesia de Cristo sobre la tierra y sus santos nombres engrandecen el santoral cristiano. Los que son bautizados en su sangre han sido siempre y serán la riqueza y el adorno de la iglesia. Hay también impíos que no han sido bautizados en las aguas y el Espíritu, sino en la sangre del martirio. Su bautismo ha sido aceptado, conforme y válido. Quien ha ofrecido su vida por la causa de la fe, aunque no esté bautizado, ya lo es, pero llama un bautismo de sangre. El bautismo común, el bautismo de agua y espíritu, es de rigor. El segundo, el de su propia sangre, es dejado a la elección de cada uno. Un día el Señor dijo a los hijos de Zebedeo: ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos entonces responden sí. Jesús les dice: muy seguramente lo van a hacer. O sea, ustedes van a ofrecer su vida por mí. Entonces, ese segundo bautismo de la sangre es una elección que la gente hace puesta bajo la condición del martirio. Jesús no les dijo lo deben, sino que les pidió puede. Entonces, el bautismo en la sangre es dejado a la libre voluntad de cada uno, a diferencia del primer bautismo, que es un elemento indispensable o sine qua non. No se puede participar en nada de la vida de la iglesia. Es entonces el bautismo de sangre la gran prueba de la fe en el Señor Jesucristo. Un gran amor a Él, como lo dijo Él mismo. Nadie tiene amor más grande. Léela, por favor. La cita de Juan. Nadie tiene amor mayor que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Muy bien. Y leamos esta cita de Apocalipsis. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió: esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Ya no les molestará el sol ni bochorno alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Entonces vemos allí validado desde el libro del Apocalipsis el bautismo de sangre. ¿Alguien sabe
figura que hay en la parte inferior es el martirio de quién. Nadie sabe. Es el martirio de Pedro. No, es el bautismo de Andrés, el hermano de Pedro, que fue crucificado en forma de X, porque como Pedro dijo que no era digno de morir como su Señor. Pedro es crucificado boca abajo. Ese es del apóstol Andrés. Entonces vamos a terminar, pues, los sacramentos. Como una ideita, miren, no es cierto que el bautismo es el único misterio santo. Hay herejes que dicen, mire que en el credo solo se menciona el bautismo. No, eso no es falso, eso no es cierto, eso es falso. El misterio del bautismo figura en el credo y con él son atestiguados todos los misterios, con consistencia en la escritura y en la tradición. Los santos padres formularon el breve símbolo de la fe y no mencionaron nada más que el bautismo, porque ese es el misterio fundamental, el misterio de introducción en la vida de la iglesia. En la iglesia ortodoxa, bautismo, crismación y Eucaristía pertenecen juntos a una secuencia litúrgica, pues cada uno culmina en el otro y hace referencia de la correlación dinámica, espiritual y existencial de los sacramentos en la vida nueva que hemos recibido en Cristo. Entonces, el bautismo nos abre el don del Espíritu Santo, que es nuestro Pentecostés personal, y ese don nos abre la mesa de Cristo y su reino. Somos bautizados para que podamos recibir el Espíritu Santo. Y recibimos el Espíritu Santo para que podamos ser miembros vivos del cuerpo de Cristo, creciendo dentro de la iglesia. Hasta llegar, como dice Pablo, a la plenitud de la estatura de Cristo. Muy bien. Entonces el bautismo es el sacramento de entrada. No significa que sea el único. Eres el punto de inicio. La Eucaristía no es un medio de gracia, sino que es el sacramento de los sacramentos. El hecho de que la iglesia llegue a ser lo que es, se manifiesta y se cumple como el cuerpo, se manifiesta y se cumple como el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo, la actualización en este mundo del reino de Dios. Entonces, entrar en la iglesia es entrar en la Eucaristía. El fruto del bautismo es una vida nueva, no simplemente mejor, ni superior, ni piadosa, sino ontológicamente distinta a la antigua. Es una vida diferente, totalmente nueva, posibilitada a la gracia. No así en la vida del hombre viejo. Él no tiene esa posibilidad de abrirse a la gracia que nos da el bautismo. En la vida con Cristo, y dice Pablo en los Romanos, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Su vida en nosotros y nuestra vida en Él es precisamente la iglesia. Y he aquí que yo estoy con vosotros aún hasta el fin del mundo. Eso es la iglesia. Cristo que hace presente a través de la historia, que nos posibilita la gracia por medio del bautismo, y es la única forma de crecer a la estatura de Cristo para poder llegar a la vida nueva. Por el misterio del bautismo nos deshacemos del pasado sufriente y el alma es introducida en un lugar de cuidado que se llama iglesia, donde encuentra todo lo que necesita. El sello del don del Espíritu Santo, o sea, la crismación, la confesión del arrepentimiento por las nuevas heridas del alma, la comunión como el alimento del alma en el cuerpo y la sangre de Cristo, el sacramento de los enfermos a fin de fortificar cuerpo y alma, el gran misterio del matrimonio que prodigó el hogar de Dios y la ordenación en vista de la sucesión del ministerio del poder apostólico. Todos los remedios, todos los caminos por los cuales el Espíritu Todopoderoso de Dios sana, consuela y perdona a los fieles. El Espíritu Santo que habita en la iglesia
le comunica sus dones a cada miembro conforme a sus necesidades. En los sacramentos, que son actos sagrados, bajo un signo visible, es conferido el don del Espíritu Santo. La esencia de los sacramentos es una unión de cosas visibles e invisibles, de una forma externa, con un contenido interno. La divina institución de los sacramentos establece orden y medida en el dominio de la vida espiritual. Esto no se da en las sectas, al no tener fundamento divino y objetivo de la vida de gracia. No se da en las sectas. La Iglesia tiene el poder de invocar al Espíritu Santo en los sacramentos. Pentecostés está siempre aconteciendo en el corazón de la Iglesia gracias a la sucesión apostólica de la jerarquía. Esta es la razón porque el poder de administrar los sacramentos está virtualmente conectado con el sacerdocio. Donde no hay sacerdote, no hay sacramentos. Esto no significa que en tales casos el Espíritu Santo esté ausente, pues el sacramento no es el único camino al Espíritu. Dios, conociendo la condición del hombre y la imposibilidad no culpable de la falta del sacerdote, confiere el Espíritu Santo. Es donde el Espíritu Santo no depende del conocimiento humano. El viento sopla donde quiere y oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Muy bien. Vamos a terminar. Entonces la iglesia posee verdaderos sacramentos. Estos son un signo de la verdadera iglesia, los verdaderos sacramentos. Un signo de la falsedad de una pseudoiglesia es que no tiene los verdaderos sacramentos al no tener la sucesión apostólica. La doctrina de los 7 sacramentos fue establecida en los inicios del siglo XII, primero en Occidente y más tarde en el Oriente. Este número no es concluyente, pero los sacramentos de la iglesia podríamos decir que son más. Hay, por ejemplo, bendiciones especiales, la de una iglesia, la agua bendita de la Epifanía. Hay acontecimientos como las exequias, la tonsura o votos monásticos, que frecuentemente han sido denominados sacramentos. Estos sacramentos son solamente las más importantes manifestaciones del poder sacramental inherente a la iglesia. Y son 7 los más fundamentales y que compartimos en su definición con la iglesia romana. El bautismo, que es el nacimiento espiritual en Cristo, la crismación o confirmación, que es el sello del don del Espíritu Santo, la penitencia, o sea, el poder de atar y desatar los pecados dado por Cristo a los apóstoles, en Juan 20:23. La Eucaristía, o sea, la cena del Señor, es la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo. La ordenación sacerdotal, que existen 3 grados hieráticos o 3 grados sacerdotales, obispo, presbítero y diácono. El matrimonio es la santificación de la unión natural del hombre y la mujer, de un hombre y una mujer, me faltó. Bueno. La unción de los enfermos es el sacramento de la restauración de la salud del cuerpo y el alma. Esos son los 7 más importantes, pero insistimos, no son los únicos sacramentos de la iglesia. Muy bien, vamos a parar allí, porque el tema que sigue es el tema de la muerte y queremos llevarlo con juicio. Si hay algún comentario, que compartamos, estamos atentos. ¿Algún comentario? No, padre, todo muy, muy interesante. Hay una preguntita. Esto de los sacramentos del bautismo, la crismación y la comunión, ¿tiene una edad en especial como en la Iglesia Católica que los niños reciben bautismo, que a cierta edad la confirmación, que a cierta edad la comunión? No, entonces mira, tiene esta condición. Desde el comienzo de la vida de la iglesia, la iniciación cristiana fueron los 3 sacramentos unidos y juntos. Nosotros tenemos testimonio de eso. Nosotros lo conocemos en los escritos de San Clemente Romano,
de San Hipólito, que nos está contando en el siglo II, que los tres sacramentos estaban juntos. Y el que no había recibido los tres sacramentos no podía participar de la vida de la iglesia. Entonces, esa realidad la ha conservado la Iglesia Ortodoxa hasta hoy. Lamentablemente, y por una fama más de orden pastoral, la Iglesia Romana sigue hablando en su catecismo, que la Iglesia Católica habla de sacramentos de iniciación cristiana y menciona estos tres, pero los separa, entonces bautiza hoy, da comunión a los 8 años para obligar que el niño vuelva a la catequesis y celebra la confirmación después de los 14 o 15 años. Mucha gente lo deja para 8 días antes de casarse, cuando le dicen que es indispensable. Y la intención fue volver a la vida, volver a traer a la gente a la iglesia. Pero se desvirtúa el concepto de iniciación. Cualquiera que sepa que es un grupo iniciático sabe que no se es parte de él hasta que no ha terminado la iniciación. Entonces, siguiendo ese concepto fundamental, no se es parte de la iglesia hasta que no se ha terminado la iniciación. Sin ser parte no se puede recibir más sacramentos. Y encontramos cantidad de gente que recibe la confesión sin estar confirmada, que recibe la unción sin estar confirmada. Eso es un desafuero. Normalmente se hace la iniciación en niños pequeños. Se puede participar. De hecho, en el material hay un apunte, que si no estoy mal, de San Hipólito de Roma, que dice que aléjense de aquellos que dicen que no deben ser bautizados los niños. Y ese argumento que hoy están arguyendo algunos, de no, hay que esperar hasta que estén adultos. Lo primero, cuando se trata de los padres, la pregunta es, ¿usted por qué no deja que el niño esté grande para enseñar el idioma? ¿Y usted por qué no deja que el niño esté grande para enseñar los valores cívicos? Porque si usted cree que es más importante que cumpla los deberes patrios a que se relacione con Dios, pues está hablando de la fe que usted tiene. Así como usted le da las tradiciones familiares, culturales, los valores cívicos, la estructura axiológica del medio, ¿cómo es que no le da la gracia del sacramento del bautismo? Primero. En segundo lugar, para aquellos que dicen que hay que esperar a que la gente entienda, pues están partiendo de una premisa falsa. Nunca seremos capaces, por más que nos aventuremos en los estándares o en los conocimientos teológicos, de entender el verdadero significado de esos sacramentos. Entender la Eucaristía es algo imposible para la mente humana. Entender cómo somos bautizados en el nombre de la Trinidad, el misterio de la Trinidad es inaccesible. Caso ese argumento se desvirtúa. Cuando nosotros bautizamos a los niños pequeños, con bautismo hablamos de que no se bautiza y se deja ahí. Cualquiera que reciba el bautismo recibe al mismo tiempo crismación y comunión. Por eso la Iglesia Ortodoxa no bautiza a cualquiera. Sino que tiene que ser un sacerdote que le pueda ofrecer inmediatamente después la crismación e inmediatamente después la participación en la Eucaristía. Viene otro elemento importante al hablar de este tema, y es el hecho de que el niño que se bautiza entra a formar parte de un todo de la vida en la gracia, razón por la cual en la Divina Liturgia los primeros que comulgan son los niños, pues después de las personas que están ligadas a la celebración son los niños. Entonces, hay muchos más elementos que considerar. Hay otra serie de prácticas que nos muestran que desde la antigüedad los niños eran bautizados y participaban de la vida en gracia de la iglesia. Entonces, la idea es que el bautismo se dé después de los 40 días, porque también existen una serie de ceremonias en las cuales la mamá es bendecida al otro día del parto. El niño es presentado es bendecido y llevado a la iglesia a los 40 días, conforme habla el Antiguo Testamento. Y allí es
se les es otorgado el nombre. Es que el bautismo no es para darle nombre. Ese nombre se le da en una ceremonia que se hace a los 40 días. Y es recibido, y si es un varón, el sacerdote le da 3 vueltas alrededor del altar, y si es una niña, el sacerdote la presenta a los santos íconos, el iconostasio. Son tradiciones y ritos antiquísimos del siglo IV y del siglo V. Entonces, esa es la historia y la realidad ligada a esa práctica común del bautismo de los niños. ¿Te queda claro o hacemos alguna otra precisión? Oh, padre, está bien. Gracias. Yo les voy a enviar con la ayuda del Señor mañana a primera hora el material. Hay que pulir algunos detallitos en los que abordamos estos últimos elementos de la fe, que es un solo bautismo, la resurrección y la vida eterna como elemento final del credo. Sí, hay un mensaje. Ese mensaje es del doctor Ciro Leal, que nos dice: las redes sociales circulan comunicados donde nos dice que dejemos aquí la liberación. También nos pide que la iglesia no debe evolucionar. ¿Ustedes qué opinan al respecto? De la misma manera que han promovido laicos como predicadores, rezan el rosario y hablan de lenguas. ¿Cuál es su opinión? O sea, hay muchos temas. En primer lugar, hablar en lenguas lo discutimos la semana anterior. El don de lenguas o la glosofagia se dio para que todos entendieran, como la reversión del castigo de la Torre de Babel, donde el Señor confunde las lenguas. Entonces, el don de lenguas, y lo acompañamos de muchísimas citas, en el material ustedes las tienen de Pablo, es para que todos entiendan. Ese hecho de cantidad de personas que aparecen en reuniones hablando lenguas que no existen, que son totalmente inventadas, no, la iglesia no está de acuerdo con eso. Porque se trata de que entendamos, no de que nos enredemos. ¿Y qué sentido tiene que alguien hable una jeringonza desconocida que no tiene ni ton ni son? Es más como quererse mostrar ante los demás de una manera un poco ampulosa, como aquel que posee un don particular. Caso distinto a cuando el Señor habla a través de alguien en una lengua que sí existe y que el que lo está haciendo desconoce. Por ejemplo, estamos en una reunión y alguien que no sabe absolutamente nada de alemán empieza a hablar en ese idioma, pero verdaderamente y bien hablado. Ahí vemos la gracia de Dios y está ayudando a que otros más entiendan. Pero el que habla una jeringonza desconocida, eso no es don de lenguas. La teología de la liberación fue un movimiento que se dio dentro del contexto de América Latina, tratando de muy buena manera de retomar la opción preferencial de la iglesia por los más pobres, con sacerdotes y obispos muy importantes. Estaba hablando el caso de por ejemplo, del recién fallecido obispo Diego Casaldáliga, el obispo Casaldáliga. Se me acaba de olvidar el nombre del obispo Casaldáliga. Pedro Casaldáliga. Entonces, él y Bernardo Gutiérrez y otros exponentes, John Sobrino y otros, querían resaltar ese elemento, solo que en la prescripción teológica hubo errores que hizo que la Iglesia Católica en su magisterio detuviera esa propagación de esa enseñanza. El error no es la opción preferencial por los pobres, eso es parte del mensaje evangélico. El error está en creer que la salvación que Cristo ofrece está dada sobre la realidad temporal. O sea, que Cristo viene para que salvemos a los pobres. No. Yo vivo la caridad y ayudo a salvar a los pobres como esa acción del Espíritu Santo en mí, pero para la salvación total y plena en la eternidad. Entonces, ese por ejemplo fue uno de los errores, que hace que la teología de la liberación deba ser revisada, pero no pierde su objetivo en el sentido de que los pobres tienen que estar muy especialmente. Laicos como predicadores, obviamente no existe en la Iglesia Ortodoxa,
el predicador es quien habla oficialmente en nombre de la iglesia. Y ese papel de hablar oficialmente en la iglesia lo tienen los obispos, que son los maestros por naturaleza, y los presbíteros, y los laicos, o sea, los diáconos, perdón, todo aquel que tiene el sacramento del orden. El diácono está invitado a ayudar en la catequesis, empezando por la más importante, que es la catequesis familiar. Es la más importante, porque solo cuando hay una buena catequesis en la casa, el niño va a ir a buscar y a nutrirse de la vida de la iglesia. En los colegios enseñar la catequesis muy bien, pero predicar un acto litúrgico es una función oficial y eso lo hace un ministro ordenado. ¿Qué sucede con los sacramentos y celebraciones de sacerdotes que todos sabemos tienen una vida mundana? La llevan en su celibato y esconden su verdadera vida. ¿Son válidos? Sí, porque es que el sacramento no lo hago yo. En primer lugar, todos somos pecadores. Y este padre pues no tiene una vida sexualmente censurable, pero tiene pecado con seguridad absoluta. Todos lo tenemos, solo Cristo no pecó. Entonces no es mi virtud la que produce el sacramento. Es la virtud del sacramento a través de la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Entonces, no hay ningún sacerdote que sea absolutamente inocente de pecado. Razón por la cual no es el sacerdote el que produce, la virtud del sacerdote la que valida o no el sacramento, es su ordenación sacerdotal. Bíblicamente, en el Evangelio tenemos un ejemplo. Le preguntan a Jesús, ¿qué hacemos que los fariseos predican y no cumplen? Jesús no dijo, esa predicación es inválida. Dijo, vayan y escuchen su mensaje. Y si es bueno, vívanlo, pero no los imiten. Hoy diríamos lo mismo, hay un sacerdote que celebró sacramentos, que es su función, pero su vida no es la aconsejable. Viva el sacramento, escucha su predicación, pero no lo imite. Porque también el sacerdote ha de ser juzgado y de una manera más estricta que el laico. Entonces, yo voy perfectamente a una Eucaristía, aunque el sacerdote no lleve una vida ejemplar. Él se entenderá con Dios. El Señor le dio el don del ministerio sacerdotal y cuando él ejerce, lo ejerce porque Dios se lo transmitió, Dios lo permitió, y si el Señor lo hizo, ¿quién soy yo para decir que no? Obviamente, la invitación es a no imitarlo. Pero eso es válido. En cambio puede haber un señor muy santo y muy buena persona que está usurpando el sacerdocio, que es un sacerdote no ordenado válidamente, y allí, por más virtud que haya la persona, no hay sacramento. Un diácono bautiza a los niños en la parroquia de la Iglesia Católica, ¿qué validez tiene? Perfectamente válido. Porque como en la Iglesia Romana se da el bautismo hoy, la confirmación tiempo después y la comunión después, cada uno de esos sacramentos tiene un ministro propio. Miremos de paso una cosa importante. En la Iglesia Romana, el sacramento de la confirmación está reservado al obispo. ¿Por qué? Porque antiguamente la confirmación y el bautismo lo hacían los obispos, sí. Pero ya luego en la estructura de la iglesia primitiva se establece qué sacramentos son para el beneficio de la persona y cuáles son para el beneficio de la comunidad. Los beneficios de la comunidad los llamamos sacramentos sociales y son el matrimonio y el orden sacerdotal. En la iglesia ortodoxa esos dos sacramentos están reservados al obispo. O sea, el matrimonio y el orden son sacramentos propios del obispo porque son sociales, son para el beneficio de la comunidad. El sacerdote celebra el sacramento del matrimonio con permiso y delegación del obispo. Pero los sacramentos personales, bautismo, confirmación, comunión, confesión y unción de los enfermos, los celebra el sacerdote. Y lo celebra porque son para beneficio personal. Cuando revisamos la historia, vemos que desde muy antiguo esa fue la condición que se dio en la iglesia. Entonces, en la Iglesia Católica Romana el bautismo es permitido lícitamente al diácono, la confirmación al obispo
y la comunión al presbítero. Entonces se está cumpliendo entre las condiciones de la Iglesia Católica. Hay un grupo que reza el rosario con 3 sacerdotes y unas señoras que transmiten mensajes de la Virgen en lenguas y son traducidos por esos sacerdotes. ¿Qué piensa de eso? Pues en primer lugar, habría que saber en qué idioma. Cojo la respuesta por el final. Y entonces, si es en un idioma legítimo, cierto, verdadero, hay que averiguar si el sacerdote sí conoce ese idioma. Porque si una persona se para a hablar al pie mío en árabe, yo no tengo ninguna posibilidad de traducirlo porque yo no sé árabe, aunque sea sacerdote. Es la primera condición. La segunda condición, si no es en un idioma que existe, nosotros no creemos que sea un don de lenguas. ¿Para qué el Señor va a hablar una jeringonza para que otro la traduzca? Pues, ¿qué sentido tiene? Si yo estoy hablando ahora con ustedes y todos hablamos español, y yo hablo una cosa toda extraña y rara para que Albert, que está al pie mío, se los traduzca, pues eso no tiene ningún sentido. Y Dios no es ilógico. Y los ortodoxos decimos que si para creer hay que dejar de pensar, que eso no viene de Dios, sino Dios no nos habría hecho inteligentes. Entonces, muchas preguntas. ¿Sí hablan un verdadero idioma? ¿El sacerdote que traduce sí conoce ese idioma? Y si no, yo diría que tristemente es un medio montaje teatral tratando de impresionar a algunas personas, como muy bien lo dice San Pablo. San Pablo habla de impresionar. Y dice que esas jeringonzas, esos dones de lenguas que él ve con mucha preocupación, pueden impresionar a quienes van por primera vez, pero producen desconcierto en los que ya lo han vivido. El material de la semana pasada, ustedes tienen eso. Está la cita bíblica, rebúsquenla. Pero no es en lo más mínimo, si no cumple las condiciones de un idioma verdadero y que el sacerdote que traduce lo conozca de verdad, hablaríamos de don de lenguas. Muy bien. ¿Qué otra inquietud, qué otra pregunta tienen? Muy bien. Entonces, cumpliendo con la condición que pusimos desde el comienzo, 8:30, creo que nos pasamos 2 minuticos, vamos a cerrar nuestra reunión de hoy. Les vuelvo a insistir lo que dijimos en un comienzo, porque todos no estaban. Estamos de plácemes, porque la Iglesia Ortodoxa ha escogido por primera vez 2 sacerdotes latinos para ser obispos. No hay ningún obispo fuera de estos 2 que todavía no han sido consagrados que sean obispos canónicos. Todo obispo de Colombia, Chile, Perú, México, cualquier parte que sea ortodoxo es falso. Los 2 primeros son el padre Timoteo, que a partir de su consagración episcopal será su gracia Timoteo, obispo para Colombia y Venezuela. Y su gracia Tenagos, no el arzobispo colombiano, que ha sido designado por el Santo Sínodo del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla como obispo para Centroamérica e Islas del Caribe. Todos los demás son falsos. Muy bien. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido hoy reunirnos y oramos a su Santísima Madre para que siga intercediendo por nosotros. Más honorable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los serafines. Tú que incorrupta diste a luz a Dios el Verbo, verdadera Teotocos, te magnificamos. Que el Señor los bendiga y los guarde, que los llene de bendiciones, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los invitamos a que nos acompañen el próximo domingo a las 11 de la mañana en la Divina Liturgia, que es transmitida por Facebook en el grupo Iglesia Ortodoxa de Pereira.